Muy buenas noches a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a este encuentro sobre lo que se va a tratar, la influencia del proceso constructivo en el diseño estructural Hotel Malecón de la Reserva. Hoy tenemos el privilegio de contar con con la presencia del ingeniero Óscar Miguel Muñoz Horna, ingeniero por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios de maestría en Ingeniería Civil, con mención en estructuras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 7 años de experiencia dedicados íntegramente al diseño estructural. Actualmente es jefe de proyectos de SLB de Vices Perú, coordinador de proyectos de Luis Bozo Estructuras y Proyectos SL, y docente en cursos de diseño estructural, y ha participado en proyectos de Perú, Brasil, México, Guatemala, Ecuador y Albania. Impulsor del diseño basado en desempeño sísmico, PSD, en la ingeniería práctica. Bueno, sin nada más que agregar, damos inicio a esta ponencia dándole la bienvenida al ingeniero. Muy buenas noches. Gracias, Nilsson, por la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden visualizar mi pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Como ya lo anunciaron, la conferencia de hoy, titulada Influencia del proceso constructivo en el diseño estructural, y vamos a ver el caso de Hotel Malecón de la Reserva. Eh, Yo he previsto dividir la conferencia en dos etapas. La primera etapa, que sería básicamente em, una información conceptual teórica de cómo el proceso constructivo influye directamente también en el diseño estructural. Y quizás después de esa primera exposición de la parte conceptual teórica, poder tener una serie de preguntas, que me imagino que surgirán muchas al abrir un poco el tema, y en la segunda parte poder hablar ya de la aplicación como caso de estudio al Hotel Malecón de la Reserva, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos programados. Yo voy a hacer un alto a la mitad de la conferencia para ver si hay alguna duda respecto a la primera etapa, que vamos a ver generalidades que creo que les puede interesar mucho, y después tendremos una segunda parte con, digamos, mostrarles un poco los desafíos de este proyecto Hotel Malecón y las soluciones que se vienen abordando hasta el momento. Entonces vamos a iniciar. Para que nos conozcan un poco, como empresa, yo soy jefe de proyectos en SLB Device, que básicamente es una extensión de Luis Bozo Estructuras y Proyectos, con sede principal en España, y son una acumulación básicamente de tres generaciones de ingenieros civiles estructurales: el ingeniero doctor Luis Bozo Rotondo y el doctor Guillermo Bozo Fernández, que son los gerentes generales de la empresa respectivas. Eh, Nuestros servicios van desde el diseño estructural, reforzamiento de estructuras, diseño en postensado, la disipación de energía y la investigación, siendo creador Luis Bozo Estructuras y Proyectos del disipador Shearling Bozo, que es un disipador bastante difundido no solamente en el Perú, sino también ya en muchos países de Sudamérica, como vamos a ver en un momento. También hacemos desarrollo de software para poder mejorar nuestros procesos y nuestra efectividad, que nos permiten, por ejemplo, tener costos de obra gruesa de manera temprana y tomar decisiones con respecto a la estructuración. Y así no tener que esperar un largo proceso de metrados y presupuestos para tener un índice de cuantías, en el fondo, por metro cuadrado de concreto y de acero, que principalmente son los indicadores que terminan definiendo la influencia del costo de la estructura en la parte, digamos, de la estructura propiamente dicha. Realizamos también diseño basado en desempeño como ingeniería de valor, lo cual nos permite no solamente abordar estructuras complejas, sino también poder defender estas estructuras complejas frente a las normativas, que son muy restrictivas,
Viene esto como una serie de salida en la cual podemos verificar explícitamente cuál es el desempeño de la estructura para poder tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Eso es ingeniería de valor agregado a la mayoría, por no decir a todos nuestros proyectos de diseño, reforzamiento e inclusión de disipación de energía. Em, Ahora mismo estamos presentes en 6 países. Tenemos proyectos en México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Perú y Filipinas. Básicamente desarrollamos 1.200.000 metros cuadrados por año. Ya tenemos instalados más de 3.000 disipadores y en 40 proyectos distribuidos no solamente en Sudamérica, sino también ya hemos llegado hasta Filipinas y esperamos seguir extendiendo la difusión de este disipador que es un disipador excelente, económico y que es muy fácil de implementar dentro de cualquier elemento estructural. Entonces es un poco para que nos conozcan un poco a la empresa. Ahora sí vamos a ingresar al tema que nos ha reunido acá, ¿no? Cómo el proceso constructivo llega a influir en la etapa de diseño estructural. Eh, el método constructivo tradicional que nosotros sabemos, que implica, digamos, a un edificio que tiene presencia de sótanos y por lo tanto excavaciones profundas, normalmente es haciendo uso de muros anclados. De esa manera nosotros logramos tener todo el perímetro excavado, estabilizado y realizar la construcción convencionalmente de abajo hacia arriba, en la cual empezamos por las cimentaciones y las columnas, el sistema de piso que vendría a ser la losa y las vigas, que van arriostrando en cada etapa que uno va ascendiendo a estos muros perimetrales de sótano. Ese es el método constructivo tradicional. Y este método constructivo tradicional, que me imagino que muchos de ustedes, algunos de estos conceptos que vamos a revisar ya lo han podido visualizar en algunos proyectos y en la teoría general, trae consigo también muchas implicancias desde el proceso constructivo que tenemos que arrastrar al diseño estructural. Por ejemplo, aquí hay una lista que no es todo, pero creo que son los principales. Las influencias más comunes del proceso constructivo en el diseño son las cargas de proceso constructivo, ¿no? Maquinarias y equipos que pueden estar presentes como cargas extraordinarias y que pueden solicitar de una manera importante a algún elemento estructural, incluso tener que sobredimensionarlo solamente para que cumpla con esa etapa constructiva. También tenemos las restricciones temporales, como por ejemplo son los apuntalamientos o los anclajes mismos que se encuentran en los muros de sótano, el control de acortamientos diferenciales entre elementos verticales, el column shortening, y las juntas de construcción, que son básicamente la planificación de vaciados en sectores diferentes que también nos obligan a tomar decisiones en cuanto al diseño, las verificaciones respectivas y los detalles que se deben de generar para poder tener una transmisión de fuerza cortante principalmente adecuada. Las cargas permanentes las cargas en el proceso constructivo, si bien es cierto, muchas veces no son tan importantes, pero en estructuras que pueden ser relativamente altas, sí pueden haber maquinarias extraordinarias de acuerdo al proceso constructivo que se esté llevando a cabo, presencia de cargas que pueden demandar que cierta parte de la estructura tenga una resistencia para esa etapa inicial, que al final termina siendo muchísimo mayor a la resistencia que requiere para, digamos, funcionar en su etapa final, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la presencia de una torre, de una grúa, que tiene que ser debidamente anclada para que se encuentre estable y que pueda asimismo poder operar, y vemos que hay un elemento sumamente grande a la vista, un espesor muy grande, y aquí lo podemos ver en la elevación, que sobresale por el resto de la estructura, que básicamente está proyectado para poder servirnos en esta etapa del proceso constructivo, ¿no? Entonces hay que siempre coordinar juntamente con el constructor, o en este caso el ejecutor de proyecto, cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo en el proceso constructivo para que la ingeniería de diseño estructural responda también a esa demanda y no solamente únicamente a la demanda final funcional,
de la estructura como tal. Generalmente esto se analiza como cargas puntuales, que viene a ser, digamos, los casos de demandas más desfavorables, y casi siempre tenemos espesores de losas que sobrepasan los 30 centímetros, ¿no? Losas macizas, principalmente. Restricciones temporales. Los apuntalamientos también son planificados desde la etapa del diseño o que pueden venir sugeridos también por parte de la etapa de proceso constructivo. Si aquí nosotros miramos esta estructura que tiene una columna que se encuentra apeada en la viga del primer nivel, si nosotros ejecutamos esto sin un apuntalamiento, vamos a tener una deformación como la que ustedes están viendo ya a continuación en el lado derecho, que la columna digamos, perdón, la viga del primer nivel es quien va a ir resistiendo acumulativamente la carga de esa columna que se encuentra apoyada sobre ella y a la cual se van a ir añadiendo uno a uno los pisos que están sobre ella. Entonces, lo cual hace una demanda de deformaciones que puede llegar a ser importante. Sin embargo, si uno proyecta estos apuntalamientos que normalmente indicamos que estén presentes en toda la etapa de proceso constructivo, pues lo que vamos a tener es que al momento de haber terminado la construcción del edificio, por lo menos la obra gruesa, y vamos a quitar estos puntales o este encofrado, lo que vamos a tener es que al final todo esto va a trabajar como un conjunto y no va a tener una sobrecarga únicamente la viga del nivel inferior, ¿no? Entonces, esto de aquí también tiene que ir proyectado desde el diseño estructural y tiene que ir indicado en los planos constructivos para que esto también se condiga y responda a la ingeniería que se está dando, porque tampoco es que yo pueda suponer que esto se hará en obra si no se indica, ¿no? Hay casos muy importantes como apeos o incluso voladizos importantes que van a tener que recibir el encofrado del voladizo siguiente, tienen que ser indicados muchas veces con un apuntalamiento continuo hasta que termine el proceso constructivo del último nivel, ¿no? Esto nos asegura que en una etapa temprana, esos voladizos no van a necesitar o no van a verse demandados a cargas importantes que puedan al final darle una deformación instantánea y en el tiempo que pueda ser mucho mayor a la que se ha previsto, ¿no? Siendo los voladizos muy, muy sensibles. Entonces, las restricciones temporales como apuntalamiento influyen muchísimo también en el análisis y el detallamiento de las estructuras. Otra restricción temporal que comúnmente manejamos son los anclajes en los muros de sótano, ¿no? Estos anclajes se van colocando juntamente con los paños en la ejecución de cada uno de los paños y que solamente estarán hasta terminar, digamos, la estabilización de todo el perímetro de la excavación y que se irán retirando uno a uno conforme se vaya avanzando el arriostre de esos muros con la construcción de las losas. Entonces, esta etapa de restricción temporal hace que el muro tenga un comportamiento diferente al que va a tener en su etapa final cuando se encuentre únicamente arrastrado por las losas que se están proyectando, losas, rampas, etcétera, los elementos horizontales que llegan a apoyarse o a conectarse a este muro de sótano, ¿no? Primero empiezan a trabajar como zapatas aisladas, en una segunda etapa como zapatas combinadas, conforme se vaya ejecutando los paños de manera intercalada y finalmente, al cortarse los anclajes y tener como arriostres a las vigas, termina trabajando como una losa continua, ¿verdad? Solicitada principalmente al empuje de suelo. Entonces, este es otro ejemplo de cómo el proceso constructivo hace que tengamos que tomarlo en cuenta dentro del diseño estructural y que, por ejemplo, repercute con demandas mucho más grandes para las que al finales van a resistir, como por ejemplo en esta zona de anclajes normalmente hay un efecto de punzonamiento que puede ser importante y que se resuelve comúnmente con un ensanchamiento del muro, haciendo una especie de ábaco y aún con la inclusión de refuerzo adicional que pueda resistir ese punzonamiento, pero que solamente será en un rango determinado de tiempo, porque al terminar el proceso constructivo, pues esto quedará allí como un refuerzo adicional, pero que ya no trabajará para las solicitaciones finales de la estructura, ¿no? Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que quizás es mucho más común para la mayoría de nosotros, porque comúnmente lo vemos, es el control de cortamiento diferenciales.
Muchas veces se pensó que únicamente esto afectaba a edificios altos, que en edificios altos el acortamiento de las columnas puede ser importantes, el acortamiento relativo, y que pueden generar descensos de los momentos negativos, convertirlos a positivos, y que comúnmente esto se resuelve con un análisis de proceso constructivo para ir compensando los acortamientos que se van generando nivel a nivel. Ahora, esto no necesariamente es cierto. Uno puede ver este efecto incluso en edificios de 5 pisos, porque lo que finalmente termina por condicionar este efecto es el acortamiento diferencial. ¿Qué pasa? Si yo tengo un elemento con cierta rigidez axial, que voy a llamar K1, esta columna, y al lado tengo un elemento con una rigidez axial muchísimo mayor, que evidentemente puede ser una columna de mayores dimensiones o el caso típico de una placa. Cuando vaya a hacer el análisis estructural, evidentemente el que tenga menor rigidez axial será el que se deforme mucho más, como vemos ahí. Entonces, esto al final se puede traducir también en un efecto de asentamiento del apoyo que termina invirtiendo el momento negativo en positivo, terminan cayéndose los momentos, ¿no? Y que normalmente buscamos solucionarlos con un análisis de secuencia constructiva que piso a piso va compensando ese acortamiento, pero no siempre eso se puede lograr, ¿no? Ahora, es importante que esto lo tomemos en cuenta, sí es importante, principalmente en edificios altos, esto sí es muy relevante, porque si no se controlan estos acortamientos con el paso del tiempo, ese acortamiento se va a seguir, digamos, incrementando y puede producir un daño en los elementos no estructurales, ¿no? Producto de ese acortamiento diferencial. Entonces, las acciones que normalmente nosotros tomamos son las siguientes. Ahí ustedes pueden ver cómo ante carga de gravedad vemos que el momento negativo que debió estar aquí, cómo desciende, ¿no? Y se convierte en positivo. Eso es por el efecto que genera la irregularidad de rigidez axial. Aquí tenemos una columna y aquí tenemos un gran muro, ¿no? Entonces, definitivamente, esta columna se va a cortar muchísimo más que el muro, aunque sea muy poca la diferencia y estemos hablando de milímetros, basta con eso para que el análisis estructural nos arroje una especie de asentamiento y por lo tanto una inversión del momento. Ahora, no siempre se puede corregir en el programa. Por ejemplo, esta es una captura que ha sido tomada después de haber hecho también la secuencia de proceso constructivo. Y yo sé que a la mayoría de los que estamos aquí hemos intentado a veces corregir este problema con el Stargate Sequence Construction de ETAPS y no se logra corregir al 100%, por lo menos no todas las vigas del edificio. Entonces, esto no es que sea un error del programa, sino que el programa lo que hace es ir corrigiendo en cada nivel, ir compensando ese acortamiento, pero a medida que se van añadiendo más niveles, en los niveles inferiores siguen acumulando deformación y que al final, pues esto desencadena otra vez un acortamiento diferencial, ¿no? Entonces, esto de aquí también durante el proceso constructivo se puede controlar para que al final también se traduzca en un paliativo para estas deformaciones que son relativas, ¿no? En edificios altos, por ejemplo, una de las soluciones es construir esta viga que yo voy a marcar aquí, eh, como con una especie de contraflecha, así como a las vigas o a las losas les damos una contraflecha para que posteriormente, ante la solicitación de cargas, éstas se deformen y no lleguen a deformarse mucho, sino a compensar y llegar quizás a un estado horizontal. De esta misma manera, aquí también, para poder paliar un poco este efecto, es que se construyen estas columnas un poco más altas que los elementos, por ejemplo, de un núcleo central, con la finalidad de que al tener esa irregularidad de rigidez axial, pues ésta se deforme y pueda quizás llegar a compensar y estar lo más horizontal posible después de haber terminado la construcción del edificio. Pero esto obedece también a que en el proceso constructivo se tomen mediciones piso a piso, sean ensayos, por ejemplo, del concreto, cuál es su comportamiento en el tiempo, en el efecto Krebs del concreto. Otras acciones que se pueden tomar son incrementar el acero de refuerzo en los elementos menos rígidos axialmente, porque sabemos que por sección transformada, el acero tiene un aporte mayor de rigidez axial que el concreto por la diferencia de homoelasticidad.
Y bueno, el control de mediciones que al final nos ayuda a saber si vamos a tener o no un daño, ¿no? Entonces, como fuese, el proceso constructivo, sobre todo en estos edificios altos, influye muchísimo para nosotros en el diseño estructural, porque según las acciones que se vayan a tomar y las mediciones que se obtengan, uno va verificando el comportamiento de la estructura que ya está diseñada, ¿no? Por eso es que es muy importante tomar en cuenta estos acortamientos diferenciales. Ahora, en edificios pequeños, que normalmente hacemos, edificios de 5 pisos, 10 pisos, 15 pisos, pues esto no viene a ser un problema tan importante, porque a pesar de que hay una caída del momento, si uno va a ver la deformación y el giro son muy pequeños también como para producir, por ejemplo, algún daño a un elemento no estructural, ¿no? Algunos ingenieros intentan resolver esto, por ejemplo, incrementando la rigidez axial de las columnas, lo cual yo considero que es muy erróneo porque no se trata de incrementar la rigidez axial para yo sacarme este problema de encima, porque este problema es real. Si la diferencia de rigidez axial está presente, es lógico que se presente un asentamiento diferencial. Lo que debo de hacer es tomar acciones sobre el diseño y, por ejemplo, diseñar con un envolvente de una secuencia constructiva y con el caso donde no tengamos una secuencia constructiva. De esa manera yo preparo, por ejemplo, el elemento viga para que pueda resistir el efecto que puede llegarse a dar o no y en qué medida puede llegarse a dar esa inversión de momento, ¿no? Otro aspecto del proceso constructivo que llega a influir también en el análisis y diseño, por ejemplo, son cuando tenemos estructuras digamos, muy extensas horizontalmente, se hace a veces imposible debido a la ubicación también del proyecto y de los colindantes, a veces se hace imposible poder abastecerse y planificar un vaciado continuo de esto. Y también, pues, por el efecto de contracción, también no es muy adecuado tener vaciados masivos tan grandes, es mejor generar ciertas juntas, ¿no? Entonces, estas juntas se deben de planificar desde la etapa también de diseño juntamente con el constructor, porque estas se deben de, digamos, definir o ubicar en ciertas posiciones que no le quiten resistencia a los elementos, como por ejemplo son ubicarlas al tercio central, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en forma de cruz una delimitación de juntas, luego una sectorización de vaciados, lo cual nos permite tener o cuatro frentes en tiempos simultáneos o en tiempos diferentes, eso al final da lo mismo, porque al final coseremos, digamos, esta estructura horizontal a través de una junta, ¿no? Ahora, ¿cómo esto impacta en el diseño estructural? No solamente es coordinar la ubicación y la posición de estas juntas constructivas, sino también ver que el refuerzo que está quedando continuo para el vaciado posterior tenga la resistencia suficiente para poder capturar lo que se llama el cortante por fricción, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a seguir generando un cortante y este refuerzo que yo tengo continuo, que por ejemplo para una viga pueden ser dos fierros de 3/4 arriba y abajo, entonces ese refuerzo tiene que tener la capacidad para resistir el corte aquí, pero para resistirlo en forma de cortante por fricción, debido a la junta que nosotros tenemos de vaciado. Si no es posible resistirlo solamente con esa cantidad de refuerzo que yo tengo que se encuentra pasando, pues tengo que agregar refuerzo adicional. Comúnmente preferimos agregarlo en la zona media para que de esa manera no le demos más sobreresistencia, por ejemplo, las vigas de la que realmente necesita, sino que en el fondo necesitamos un elemento tipo pasador que permita tener la resistencia por corte fricción suficiente. Entonces, este es otro ejemplo claro de cómo el método o las juntas de construcción por el proceso constructivo también influyen en el diseño estructural. Todos estas condicionantes de proceso constructivo lo encontramos en el día a día en los procesos de constructivos convencionales. Ahora, hay un proceso constructivo también que no es muy convencional, que ya se viene dando en muchas partes del mundo como algo muy común, pero que en el Perú me parece que solamente tenemos dos o tres estructuras que se encuentran construidas con este método que vamos a presentar a continuación, que principalmente es para salvar un poco el tema de excavaciones profundas cuando no es posible, por ejemplo, tener el sistema tradicional de muros anclados o cuando se demuestra mediante un análisis, ¿no?, de etapa temprana que este proceso puede llegar a ser más económico que el proceso tradicional,
o cuando la rapidez también digamos, de la construcción de la primera plataforma es sumamente importante, como por ejemplo si vamos a hacer una vía, entonces está en juego, se opta por métodos diferentes y en este caso tenemos el método constructivo top-down, ¿no? Que básicamente significa que yo vaya construyendo de arriba hacia abajo, ¿no? Inversamente a lo que es un proceso constructivo convencional. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la primera imagen que se encuentra en el lado izquierdo superior, vemos cómo hay una excavación ya realizada, vemos cómo se encuentran pilares y vemos también cómo hay una especie de losa perimetral y un gran ducto en medio y cómo se encuentran saliendo estas mechas, ¿no? Todo esto se ha ido construyendo de arriba hacia abajo y es precisamente por este espacio central que se van generando todos los procesos de excavación y maniobras de maquinarias, etcétera, ¿no? Entonces, esto logra, juntamente con las estructuras verticales que se encuentran en el perímetro, juntamente con estas losas, logran hacer la contención para los empujes de suelo que se van a generar definitivamente en excavaciones profundas, ¿no? Entonces, este método constructivo top-down lo vamos a ver aquí. Eh, Voy a tratar de explicar un poco cómo es esto, digamos, en obras de edificaciones. Lo primero que se hace es la perforación y la colocación de pilares. Estos pilares pueden ser de tres formas de manera básica, seguramente hay más variantes, pero las que yo conozco son tres, a través de pilares de sección sólida de concreto armado, típicos, ¿no? Circulares, pilares de perfiles metálicos de alma llena o perfiles de secciones armadas o columnas empresilladas, que en el fondo es como una columna hecha o ejecutada como una cercha, ¿no? Entonces, en el primer caso, esto funciona como pilotes y no necesita muchas veces ya una cimentación prevista, sino que se le da una profundidad más allá de donde se va a llegar la excavación para que al final esa columna pilote trabaje por punta, ¿no? Eso evidentemente obedece también a un diseño correlacionado geotécnico. Cuando se tienen perfiles de alma llena o perfiles de secciones armadas, lo primero que se hace es un primer vaciado de una especie de pilote que va a servir o que sirve como base para, como cimentación para el pilar de perfil metálico y de sección compuesta que posteriormente se va a hacer. Entonces, en la primera etapa lo que se hace es la perforación, el vaciado de estos pilares o la colocación de los pilares en el caso de que sean secciones de estructura metálica. Posteriormente, en una etapa 2 lo que se hace es el vaciado de la losa. Aquí ustedes pueden ver que aparece una losa en el nivel cero y se hace el vaciado juntamente con los nudos, ¿no? En el caso de, digamos, de utilizar estas columnas con perfiles de alma llena o columnas con, digamos, con perfiles o columnas armadas, lo que se hace es vaciar no solamente la losa, sino también el nudo, cierto tramo hacia la parte superior y cierto tramo hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en la primera etapa del proceso constructivo. O se vacía de la losa contra terreno o se genera un primer encofrado para generar una superficie mucho más acabada que la que pueda darse con vaciar sobre el terreno, ¿no? Entonces, eso ya depende también de una planificación. Posteriormente realiza la excavación debajo de la losa. Se supone que hay un espacio central en el cual yo puedo ir, por el cual yo puedo ir excavando y eliminando el material. Y hago lo mismo que hice en la segunda etapa, que es construir la siguiente losa, completar la columna que había dejado a mitad y seguir profundizando también. Entonces, de esa manera yo logro llegar hasta el fondo de la cimentación, pero desde arriba hacia abajo. ¿Qué ventajas tiene eso sobre una construcción normal? Pues que yo tengo habilitado desde el primer momento, desde la primera etapa constructiva, yo ya tengo habilitado esta primera losa. Por ejemplo, en el caso de vías, esto es un método súper importante, pues permite tener la reincorporación y la funcionalidad de la vía muy rápido sin necesidad de que se termine todo el proyecto, ¿no? Si yo ocupara un diseño tradicional, pues tendría que esperar llegar con todos los muros anclados hasta el nivel de la cimentación y luego ir construyendo piso a piso y pues quizás tener que esperar un año para poder llegar a construir esta losa, ¿no? Entonces, esto sí genera un ahorro de tiempo en cuanto al orden de la ejecución de las prioridades también, ¿no? Que eso es muy importante. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver imágenes. Aquí está lo que les mencionaba, cómo queda la columna vaciada, que ahora ya es una columna de sección compuesta, vaciada juntamente con la losa
y las vigas que llegan a ese nudo, ¿no? Este refuerzo queda expuesto y mediante conectores mecánicos para la siguiente etapa se vacía y se va vaciando también la losa inferior. Aquí en el lado derecho también ustedes pueden ver cómo queda prácticamente flotando, ¿verdad? La armadura y en sí el peso de ese segmento de muro para la etapa constructiva en la cual tengamos que descender, encofrar, llenar y llenar ahora la losa que se encuentra aquí, ¿no? Siempre teniendo como pilares los elementos que inicialmente yo coloqué, que pueden ser, me repito, pueden ser de secciones sólidas tipo pilote o pueden ser estructuras metálicas como la que estamos viendo aquí en estas imágenes, que pueden ser de sección sólida también, de alma llena o como estructuras armadas convencionalmente, ¿no? ¿Qué influencias tiene este proceso constructivo adicionales a las que ya tiene por su naturaleza propia, diferente a lo que tiene el proceso constructivo convencional? Pues lo dicho es que esta estructura, adicionalmente a presentar los mismos aspectos constructivos que repercuten dentro del diseño que se construye bajo el sistema tradicional, tiene tres variantes que creo yo son las más importantes, principalmente aplicado a edificaciones. Es que la esbeltez es variable en las columnas o pilares. Es decir, que la altura libre va modificándose conforme yo voy avanzando el proceso constructivo y la carga axial también varía con el proceso constructivo. La conectividad de las losas y vigas termina siendo dependiente del tipo de pilar que voy a ocupar, ¿no? Ya no puedo necesariamente plantear siempre uniones rígidas entre viga y columna. Y la desviación que tiene cualquier tipo de estructura que es perforada, ¿verdad? Desde una superficie hasta las profundidades con ciertas tolerancias, pues puede llegar a tener inclinaciones que al final repercuten en el diseño estructural también. Aquí, por ejemplo, tenemos cuál es el efecto de la esbeltez variable de las columnas o pilares. Mire, en la primera etapa constructiva, si bien es cierto, yo voy a tener una pequeña carga axial, porque lo único que está cargando estos pilares es esta losa y este pequeño bloque de concreto que es parte, digamos, del nudo y parte de la columna. Pero es una pequeña carga axial. Sin embargo, tiene una gran altura. Digamos, si tenemos 5 sótanos y podríamos estar hablando casi de 15 metros, ¿no? Entonces, hay que analizar, aunque sea para esa carga axial pequeña, hay que ir analizando cómo es el comportamiento de este elemento que evidentemente va a ser esbelto. Ahora, si es una estructura metálica, yo tengo que en todos los niveles ir controlando el KL entre R, ¿no? Que para estructuras que se encuentran en compresión tiene que ser menor de 200. Pero a medida que yo voy avanzando en este proceso constructivo, si bien es cierto, se va reduciendo la esbeltez porque va disminuyendo la longitud libre de los pilares, va aumentando la carga axial. Entonces puede ser que en algún punto yo encuentre una solicitación máxima que no es ni en el primer estado ni en el estado final, sino más bien en un estado intermedio, ¿no? Entonces, eso es un poco un aviso para nosotros considerar esto en el diseño, de que esto varía conforme avanza la fase del proceso constructivo, ¿no? Entonces, el diseño, ¿qué es lo que debe hacer? Contemplar todos los escenarios, controlando la cara crítica de pandeo, ¿no? Entonces, eso es un poco el primer impacto que tiene este tipo de proceso constructivo. El segundo, le decía que es la conectividad que pueden llegar a tener los elementos horizontales con los elementos verticales. Si se ocupan pilotes o pilares de sección sólida circular, que es básicamente, digamos, en su mayoría que se hacen este tipo de proyectos con este tipo de secciones, yo ya no puedo darle continuidad o hacer una junta o una conexión a momento con las losas o vigas, sino que tengo que limitarme simplemente a conectarlas únicamente a corte, ¿no? Que es decir, utilizar taladros, utilizar epóxicos, ¿verdad? Y de esa manera poder lograr la conexión, pero ya queda condicionada por este proceso constructivo. Entonces, mi modelo también tiene que representar el análisis de este tipo digamos, de juntas o conexiones y evidentemente todos los elementos que lleguen a estos pilares van a trabajar como si fueran simplemente apoyados, ¿no? Y esto en sótanos sí que puede ser relativamente un problema porque se quiere siempre tener el menor peralte a las bandas o vigas
y al tener conexiones únicamente trabajando a cortante, pues se deflectan más, hay mucho más momento positivo, hay que muchas veces agregar mucho más cable del que al final pueda necesitar si es que es una banda, una losa postensada, ¿no? Entonces, condiciona directamente el tipo de proceso constructivo a la conectividad que va a tener los elementos horizontales con el elemento vertical en este caso. Ahora, una opción para poder, digamos, no tener este inconveniente es utilizar perfiles como pilares, sean de alma llena o de secciones armadas como las columnas empresilladas, y a medida que vamos bajando, ir generando, digamos, una estructura de sección compuesta, un elemento de sección compuesta. Esto permite que nosotros podamos sí pasar los refuerzos de la viga, ya sea al perfil de alma llena, haciéndole orificios para que puedan pasar los refuerzos de la viga, la banda o losa, lo que sea que tengamos como elemento horizontal que llega a conectarse con las columnas o pilares en este caso. Y en una columna en presillada, por ejemplo, esto es mucho más sencillo, porque entre presilla y presilla, ¿no? Yo tengo espacio, ¿no? Yo tengo espacio para pasar, por ejemplo, por el centro, entre presilla y presilla, el refuerzo que yo requiera, en el nivel que yo requiera, para darle continuidad al nudo y ya no tener conexiones simples, sino tener conexiones a momento, ¿no? Lo cual repercuten positivamente para disminuir la demanda de refuerzo y la demanda de deflexiones. Entonces, miren cómo va a depender al final el análisis que nosotros hagamos directamente de la planificación constructiva que se haga, ¿no? Porque al final esto de aquí no se propone únicamente de un lado, sino que es una conversación y es una, un afinamiento de ideas que se va generando a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿no? La desviación de pilares, ¿no? Como decíamos, una estructura que se encuentra perforada desde la superficie y que va a profundizar, digamos, 15, 20, 30 metros, pues evidentemente conseguir y controlar una verticalidad es muy difícil. Entonces, esta verticalidad normalmente está aceptada dentro del rango del 1% como una desviación máxima. O sea, esto también yo tengo que tratar de llevarlo al modelo matemático para el análisis estructural y ver qué efectos conducen al yo tener la desviación máxima. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una estructura que, digamos, tiene pilares que se encuentran desviados un 1% de su longitud total y vemos que el efecto que evidentemente a simple vista uno lo entiende conceptualmente es que empiezan a aparecer diagramas de fuerzas axiales o axiales en las vigas, ¿no? Cosa que no se da cuando uno tiene una estructura totalmente vertical. Debido a la inclinación de la fuerza y a la descomposición, pues es necesario que la descomposición de esa fuerza que va inclinada se descomponga en una totalmente vertical y en una horizontal, y para poder equilibrar la horizontal, pues va a ser el elemento horizontal, llámese losa o viga o banda, la que tenga que resistir este efecto. Ahora, cuando el efecto es en compresión, no es muy problemático, porque al final incluso ayuda a la resistencia a flexión, el tener compresión, ¿verdad? Tampoco es que estas compresiones sean tan grandes, al final dependerá de la carga que está bajando del edificio de la torre, ¿no? Y principalmente la viga o el nivel que se ve afectado es el primer nivel donde se genera esta inclinación. Ahora, les decía que si la fuerza es en compresión no es tan relevante para la viga en general, pero si la fuerza es en tracción, dependiendo de la forma de la desviación que tiene el pilar, pues eso sí es importante, porque al tener flexotracción, la tracción le quita capacidad de flexión a los elementos. Entonces voy a tener que verificar al final esa viga o esa franja de losa o banda como si fuera una columna, realizar un diagrama de iteración y que cumpla la resistencia para todos los casos posibles, ¿no? Entonces vemos cómo este proceso constructivo nos condiciona también al diseño estructural a prever, en este caso, el peor escenario, que sería una desviación o una inclinación del 1%, ¿no? En todas las direcciones, lo cual es necesario hacer una serie de modelos que traten de replicar el efecto más desfavorable y, bueno, estar sobre ello con los factores de seguridad respectivos. Entonces, esto ha sido la primera parte de lo que les comentaba, cómo influye el proceso constructivo en el diseño estructural. Vamos a hacer una pausa antes de pasar, digamos, a la aplicación que vendría a ser el Hotel Malecón de la Reserva
y yo voy a leer si es que tuviesen algunas consultas. Pueden también abrir su micro, no hay ningún problema, siéntanse en total libertad, o escribir también aquí al chat, yo voy a estar atento. Sí, adelante. Si tienen alguna consulta, con toda libertad, por favor. Señora, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, eh, Excelente la presentación, ingeniero. Es una consulta. am, sería, como sabemos, ¿no? En el caso de, eh, mm, como en el caso como el caso de los pilotes, eh, por el tema, como se ha visto, ¿no? En los proyectos de infraestructura vial y de edificaciones, sabemos que el costo de hacer estas instalaciones es elevadísimo por el tema, ¿no? De poder contar con los equipos como las piloteras, en fin, y toda la maniobra de trabajo. Entonces, esta, esta metodología constructiva que me parece excelente del top-down, este, tendría que ir de la mano con la posibilidad económica, ¿no? En base a eso, Inge, yo quería consultarle sobre, en todo caso, si cabe la pregunta, ¿no? ¿Para cuántos sótanos o a partir de cuántos sótanos nosotros como diseñadores o inclusive en obra, bueno, como diseñador sería, ¿no? Eh, a partir de cuántos sótanos nosotros podríamos ir pensando en usar este método constructivo de manera que sea más barato que el método convencional. Excelente pregunta, gracias por la pregunta. Mira, hoy en día en Perú este método constructivo normalmente no se está empleando para darle una ventaja al presupuesto, digamos, del proyecto, ¿no? Sino muchas veces es una salida a las dificultades que podamos tener donde no se puede aplicar, por ejemplo, el proceso tradicional, ya sea porque no puedo generar anclajes, porque no tengo la profundidad suficiente para hacerlo ni la longitud o porque necesito tener la funcionalidad de la superficie lo antes posible, porque no puedo parar su funcionalidad por un largo tiempo y las circunstancias me obligan y me orillan a tener que plantear este proceso constructivo. Ahora, esto no tanto lo decide el diseñador, sino al final es digamos, es una suerte de un planteamiento en el cual participan el cliente, que participan todos los proyectistas, incluidos proyectistas de suelo, ¿no? Que tienen que ver mucho que ver con esto. Pero en Perú principalmente hoy en día se está aplicando, por lo menos el caso del metro, por ejemplo, y hay otro edificio que también se ha hecho con estas condiciones, principalmente porque es la salida a las dificultades de no poder aplicar el proceso tradicional, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estos pilotes pueden ser caros en comparación, si lo comparamos con una cimentación convencional, digamos, la ventaja en este tipo de proceso constructivo es que tú tienes el pilote, no te queda únicamente como cimentación, ¿verdad? No solamente te ayuda a resistir las cargas y transmitirlas al suelo, sino que ya te queda como un elemento vertical, llámese columna o placa, si es que es un muro o un barret, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, sí se ha demostrado que en muchos casos, aplicando este método, puede llegar a ser más económico, ¿no? Yo creo que parte más un poco de la complejidad del proyecto, ¿no? Y esto se puede aplicar desde que necesitas un sótano y ya empiezas a necesitar contención de suelo, pues esto se puede aplicar sin ningún problema, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna consulta, ya sea por el chat, si no, entiendo que todo está bastante claro. Bueno, acá hay una consulta, dice.
¿Cómo se realizaría el proceso constructivo de las zapatas para conectarlas a las columnas y qué tanto influye que la columna se encuentre desfasada cuando se llegue al fondo como se muestra en la imagen? Perfecto. Si tú tienes un pilar o un pilote, digamos, circular de sección sólida, normalmente esto se profundiza más y termina trabajando por punta y ya no es necesario el que tengas digamos, una zapata, sino que el pilote como tal viene a ser pilote y columna a la vez, ¿no? De la estructura. Entonces, en ese caso, ya no es necesario una zapata. Pero cuando tienes una sección del tipo perfil, necesitas vaciar una primera etapa que es una especie de pilote, y cuando llegues al fondo sí generas una zapata, ¿no? Y esa zapata tú la puedes dimensionar, por ejemplo, el pequeño pilote que tú vaciaste al inicio. Voy a regresar aquí un poco para mostrarte un poco cómo sería este aspecto. Digamos, este primer elemento que te va a servir como cimentación, puedes hacer que te sirva como cimentación de manera definitiva o de manera, digamos, temporal. De manera definitiva hasta que se construyan todos los sótanos y también se construya la torre, o hasta que se construya únicamente todos los sótanos, ¿no? Y cuando tú ya llegues a este nivel, pues generar una especie de zapata, ¿no? Generar una especie de zapata, y ahí sí puedes cruzar refuerzo porque puedes hacer perforaciones en la columna o pasarlas por las presillas, y terminas calculando esa zapata para lo que, digamos, necesitas adicional a la capacidad que ya tiene el pilote aquí, ahora para resistir las cargas de la superestructura o de la torre, ¿no? Entonces, de esa manera tú planificas, ¿no? ¿Qué es lo que más te conviene? Yo siempre optaría por siempre igual hacerle una especie de zapata o cabezal de pilote que pueda también tener un área mayor y poder darse una seguridad en torno a esto, ¿no? Eso es para contestar tu primera pregunta. Ahora, la siguiente pregunta fue: ¿qué tanto influye la inclinación o la desviación de estos elementos que se generan en la primera etapa? Pues como vemos aquí, el principal efecto está en en el nivel donde tú generas, digamos, la inclinación, que en este caso sería en la losa cero, ¿no? En la losa cero. Entonces, aquí tú vas a necesitar verificar obligatoriamente eh, estas vigas, y si no tienes vigas, si tienes bandas, bandas, o si solamente es una losa maciza, porque a veces en los sótanos son así y tienes solamente ábacos, necesitas verificar esa banda o esa franja de losa para las condiciones de resistencia de flexotracción, es decir, hacerle un diagrama de interacción a tu viga o banda y colocar el punto de la carga en tracción y el momento que vas a tener seguramente por la presencia de las cargas de gravedad, ¿no? Tienes tu diagrama de momento y tienes tu axial que sale de esta condición. Entonces, de esa manera tú tienes un adicional que hacer como diseñador estructural. También, evidentemente, esta inclinación repercute en el mismo elemento, que vas a tener momentos adicionales por la excentricidad, ¿no? Pero bueno, eso tú ya lo puedes ir verificando, ¿no? Que al final conduce a tener mayor refuerzo o mayores dimensiones para sostener un momento que se va a generar. Pero el hecho es que tú hagas las variaciones dentro del modelo con los supuestos, tomando en cuenta la máxima tolerancia que se está planificando tener, y de esa manera pues hacer un envolvente de la respuesta y evidentemente también envolver el diseño para que responda a esa solicitación. Ahora, ¿también te podría generar un problema en el aspecto arquitectónico? Sí, puede ser. Si tú tienes al límite esta distancia entre elementos, te puede generar algún problema. Entonces tú tienes que estudiar las dimensiones, tienes que estudiar la posición de donde inicia, para que aún teniendo esa tolerancia de desviación, al final no, digamos, no te afecte y no choque con los límites que tú también puedes tener de espacios requeridos, ¿no? Eh, ya está. Sobre la desviación vertical, 1% mencionó que se debería hacer para los diversos casos. En ese caso se refiere que se debería hacer una para cada caso de desviación hacia la izquierda, derecha y luego a la derecha. Sí, exacto, ¿no? Tendrías que hacer todas las variaciones posibles, que normalmente obedece a que si tú tienes este pilote de esta manera y tienes estos ejes principales, vamos a llamar X e Y, tú puedas hacer la verificación de desplazar esto un 1% para allá, un 1% para acá, un 1% para allá, o sea, en todas las direcciones, en las dos direcciones simultáneamente, para ver qué es lo que sucede, ¿no? Evidentemente te va a dar, cada caso te dará
una condición más desfavorable para una u otro eje, ¿no? Perfecto. No sé si hay alguna consulta adicional. Si no, ya la vamos viendo también al finalizar la segunda parte, en la cual vamos a ver cómo a través de un caso de estudio, con todo lo que hemos visto, creo que ya estamos listos para poder entender rápidamente cuáles han sido los pasos a seguir para poder abordar el diseño de este proyecto, ¿no? Perfecto, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver el caso de aplicación que vendría a ser el Hotel Malecón de la Reserva. Los profesionales que, digamos, están inmersos dentro de este proyecto, bueno, ahí ustedes ven en pantalla, nosotros estamos a cargo de la ingeniería estructural en coordinación directa con, digamos, los que están a cargo del sistema de sostenimiento, tanto como el diseño y la ejecución, que es Soletan Bachi Perú, y los encargados de la ejecución del proyecto como obra civil, que viene a ser la empresa Pavimac, ¿no? Entonces, básicamente somos los que aún nos encontramos principalmente envueltos en este proceso de diseño, ¿no? La ubicación del proyecto es en el malecón de la Reserva de Miraflores. Ahí ustedes pueden ver una imagen de la ubicación. Em, Vamos a ir más adelante. El proyecto en el fondo es un edificio destinado a hotel, consta de 20 niveles con 8 sótanos, pero al final son 9 sótanos porque ahí hay una especie de mezanín entre un sótano y otro y hace que lleguemos prácticamente a tener 30 metros de profundidad. Tiene un área techada total proyectada de 31.200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, este proyecto no sería tan complejo o no tendría nada de diferente que los proyectos que comúnmente se hacen en Lima, a no ser que estuviera condicionado de una manera muy particular por el entorno, ¿no? Aquí están los parámetros sísmicos que se han utilizado para el diseño estructural, ¿no? Típicos en la ciudad de Lima, un suelo tipo S1, una estructura que tiene una irregularidad en planta, que es la irregularidad de esquinas entrantes, como ustedes pueden ver, un sistema estructural de muro de concreto armado. Tiene como ingeniería de valor incluido 48 disipadores de energía shear limboso, los cuales se han ubicado estratégicamente en las vigas de acoplamiento. Y el estándar de diseño que hemos utilizado es adicional al código del Reglamento Nacional de Edificaciones, el código del ACI 318 del año 2019, y la verificación del desempeño mediante análisis no lineal tiempo-historia para un sismo con periodo de retorno de 2500 años, ¿no? Que eso es lo que al final nos da la seguridad para poder abordar soluciones complejas, no estudiadas, no convencionales, pero que al final una las puede demostrar con mucha mayor precisión a través de un análisis del desempeño de la estructura. Entonces yo les decía que este proyecto podría ser como la mayoría de proyectos que hoy en día se hacen a decenas digamos, en nuestro país, pero tiene una condicionante que lo hace muy particular, que estamos muy cerca a lo que sería el acantilado. Es más, pareciera que este proyecto es el que se encuentra mucho más cerca al acantilado que cualquier otro proyecto que se encuentra, digamos, en esta vía. Aquí nosotros podemos ver que en la distancia que tenemos desde el frontis del edificio que se está proyectando hacia el acantilado son 15 metros. Por lo tanto, con esa distancia se hace imposible que se puedan generar, digamos, la excavación con muros anclados. No tenemos la longitud suficiente como para poder anclar los muros y bajar con un sistema constructivo tradicional, ¿no? Aparte y adicional a eso, si le sumas que estos acantilados pues tienen también un historial en el cual se han producido, no en esta zona específica, pero sí en muchas otras zonas, en parte de Miraflores y en parte de San Isidro, que siempre hay deslizamientos de estos, digamos, de este acantilado y se van erosionando con el tiempo, ¿no? Entonces, construir en estructura tan compleja como esta, tan cercana al acantilado, pues evidentemente es un desafío bastante grande que ha condicionado al proyecto a tener, aparte de un estudio específico geotécnico de estabilidad de taludes, que lo ha hecho el profesional responsable, en el cual aquí en esta sección claramente usted puede ver cómo la distancia que tenemos del borde del edificio proyectado del terreno hacia, digamos, el acantilado es muy pequeña, ¿no? Entonces, no podemos generar aquí muros anclados, porque esto generaría que empujemos y la vibración también sea muy importante y al final
sumemos para que se pueda generar quizás un fallo del talud, que es lo que no queremos, porque eso no solamente pondría en riesgo el talud como tal, sino también el entorno, ¿no? Y los edificios que se encuentran cercanos. Entonces, mediante un análisis de estabilidad de talud, también se ha podido demostrar que existe la estabilidad suficiente si uno logra hacer la excavación y tener, digamos, estabilizada esta cara. Por lo tanto, nosotros eso nos deja muchísimo más tranquilos para abordar las soluciones, pero les decía, no se puede abordar con una solución convencional. Por lo que en una primera etapa lo que se planteó es tener un sistema con procedimiento constructivo semi-top-down. Es decir, solamente lo que vendría a ser el frontis del edificio, ¿no? La cara del edificio, que se encuentre delimitada o digamos contenida por una consecutiva de pilotes, ¿verdad? Eh, y que se vayan construyendo a través de un sistema semi-top-down, top-down solamente esta franja que se encuentra adelante, que va a ser la que como losa vaya arriostrando a estos pilotes cada vez que vamos bajando y de esa manera no sea necesario tener estos muros anclados, sino que sea el pilote juntamente con la losa la que resista los empujes de suelo, ¿no? Evidentemente hay espacios que quedan entre pilotes y pilotes, pero que por un análisis geotécnico y efecto de arco, pues no es posible que por ahí se tengan deslizamientos, sino que también se van ejecutando muros de cerramiento cada vez que uno va bajando y al final terminas por generar una contención sin hacer una perforación ni perturbar, digamos, de la línea de propiedad hacia afuera, que en este caso vendría a ser el malecón, ¿no? Entonces, pero el resto de la estructura, que vendría a ser ya los perímetros del lado izquierdo, que yo voy a marcar de otro color puede verse más. El resto del perímetro que no presente esa condición, pues ahí sí tenemos la posibilidad de usar muros anclados porque no afectamos en lo más mínimo al entorno ni a edificaciones vecinas, pues es que se proyectó en esta primera opción tener muros anclados tradicionales. Por eso es que al final el sistema en esta etapa se calificó como un sistema semi-top-down, es decir, tener solamente parte de la estructura trabajando constructivamente con el sistema top-down, ¿no? Que vendría a ser esta zona que ustedes ven aquí. Ahora, con toda la teoría que ya hemos visto, con toda la parte conceptual que se mostró al inicio de la conferencia, sabemos que los pilotes y las losas van a ser al final los que le van a ir dando estabilidad a la excavación y por lo tanto hay que hacerle un análisis, ¿no? Un análisis de secuencia constructiva en el cual la primera etapa es tener los pilotes en una etapa cero colocados juntamente con dos columnas, que en este caso vendrían a ser las columnas que ayudan a hacer el cerramiento de esa primera franja de losa y a medida que vamos avanzando el proceso constructivo, ir construyendo de sótano a sótano, de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora ustedes pueden ver ahí, hay unas capturas de cómo se ha trabajado el proceso constructivo. A medida que se va avanzando, se va construyendo una losa más y también se va completando perimétricamente, en este caso, el muro anclado. Eso fue un estudio de la opción número 1, ¿no? Entonces, este análisis de secuencia constructiva se realizó y evidentemente las variables son el empuje del suelo, que ustedes están viendo ahí en esta figura del lado izquierdo, así como a profundidad nosotros vamos generando la construcción de una losa adicional, estamos descubriendo y estamos generando mayor empuje también hacia la estructura, hacia adentro de la estructura, ¿no? Entonces los pilotes fueron diseñados juntamente con las losas diafragmas para cubrir todos estos escenarios posibles en los cuales vamos construyendo de arriba hacia abajo y evidentemente va aumentando también el empuje de suelo, ¿no? Donde va a ser muchísimo mayor. En nuestro caso, la losa más solicitada fue la losa del último sótano que podíamos trabajar, que era el sótano 7. No pudimos trabajar el sótano 8 porque en el sótano 8 nosotros tenemos una cisterna o tenemos una serie de cisternas que tienen muros de concreto armado y que tienen que ser construidos también en un proceso tradicional para poder quedar arriostrados por la losa. Entonces, este último sótano quedó con una doble altura. Por lo tanto, esta losa diafragma va a tener un área o tiene un área tributaria de empuje de suelo mucho mayor, ¿no? Entonces, la que terminó dominando el diseño fue esta última losa construida con este sistema top-down
y que tenemos espesores que están en el orden de 40 centímetros, ¿no? Principalmente este efecto horizontal genera esfuerzos de corte en la losa y que el refuerzo que nosotros comúnmente colocamos viene a ser también refuerzo no solamente para flexión, para el trabajo de carga de gravedad, sino a corte para el empuje horizontal, ¿no? Y los pilotes fueron evaluados para cada etapa, ¿no? Sabiendo que a medida que vamos bajando, la carga axial en el pilote va aumentando, donde el caso más crítico estuvo en el escenario 1, con un pilote de altura total, y en el escenario 7, donde teníamos la máxima carga axial y una doble altura, ¿no? Porque no podíamos construir esta losa aquí. Entonces, de esa manera se abordó, por ejemplo, el estudio y el análisis de esta opción 1, ¿no? Después surgió una opción 2, ¿no? Como propuesta conjunta de Soletán Bachi, que están encargados de esta parte del diseño estructural, donde propusieron ya no tener todas las losas construidas como losas top-down, sino tener solamente 4 losas top-down y en los tramos intermedios tener arriostres en forma de diagonales metálicas que permitan darle estabilidad ante cargas de empuje a estos barrets, ¿no? Es decir, reemplazar el sistema de pilotaje de contención en la fachada por muros pantalla, ¿no? Muros Milano conocen en otros países, aquí los conocemos como barrets, ¿no? Que vienen a ser como una especie de placas que se van ejecutando tipo pilote, ¿no? Se hace una excavación, se ingresa a la armadura y posteriormente se hace el vaciado, ¿no? Entonces, de esa manera se analizó en esta segunda opción, en esta segunda propuesta, los empujes de suelo que se van a generar en estas formas de losas. Las losas igualmente fueron requeridas a cortante principalmente. La forma con la cual se plantearon, teniendo una especie de triángulo y una garganta menor en el centro, obedecen a que el cortante mayor está en los extremos, ¿verdad? Porque trabaja al final como una losa o como una viga simplemente apoyada. Esta losa cuando de cargas laterales de empuje de suelo se trata, ¿no? Los puntales también fueron diseñados para que puedan resistir estos empujes de suelo en el rango elástico. Y los muros barrets pues son evaluados también, al igual que en este caso de estudio, para cada etapa constructiva, también los barrets son analizados para cada una de las etapas, donde en la primera etapa pues tendremos un barret de una altura total aproximadamente de 30 metros, ¿no? Pero que se va cortando y aumentando su carga axial a medida que vamos bajando. Entonces, en una opción 3, que es la última, digamos, variante que estamos manejando en este mismo minuto, es reemplazar el sistema tradicional de muros anclados del perímetro también por el mismo sistema que se encuentra en la fachada, es decir, colocar barrets en todo el perímetro del edificio, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver ya claramente cómo es la zona top-down, ¿no? Regresar al sistema original semi-top-down con todas las losas, es decir, a medida que vamos bajando, ir construyendo las losas y dejando solamente la última losa para que podamos vaciar juntamente con los muros de la cisterna. Eh, un problema importante que surge, sí, cuando uno tiene este planteamiento, es que nosotros tenemos placas que continúan de los muros de sótano, ¿no? Y si nosotros vemos en esta elevación lateral, vemos que es como si la placa se apoyara sobre columnas en el fondo, ¿no? Porque ya no hay un muro continuo como el que comúnmente hay si esto fuera un muro anclado convencional. Entonces, esto nosotros lo absorbemos mediante una viga. Voy a marcar aquí una viga. Esta viga que ustedes ven que resalta en su extrusión como mucho más peraltada que las que podamos ver en el resto del edificio, viene a ser una viga de transferencia, la cual tiene una sección importante que nos permita un peralte de 1,50 m y un ancho de 80 hasta el momento, lo cual nos permite un poco absorber estas concentraciones de esfuerzos producto de esta discontinuidad que tienen los barrets porque se deja espacio entre barret y barret, que en el fondo al final se va a terminar cerrando también mediante taladros y digamos muros lanzados, pero que en el fondo al no formar un sistema monolítico preferimos conservadoramente no tomarlo en cuenta en el cálculo como beneficio, ¿no? Entonces, estos barrets en este caso, en esta etapa, son evaluados para que puedan resistir no solamente los empujes de suelo, no solamente las cargas axiales que va a transmitir el edificio por cargas de gravedad,
sino también resistir las fuerzas laterales, ¿no? Que le va a transmitir esta placa, ¿no? Cargas axiales y momentos, pero adicionalmente a ello afectadas por un factor de sobreresistencia. Porque si el pilote o el barret falla, pues evidentemente todos los cálculos para la superestructura no tendrían sentido, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual hasta el momento se ha resuelto este proyecto eh, con este sistema semi-top-down en el fondo, eh, y que nos permite pues abordar este desafío que se tiene de estar tan cerca del acantilado, ¿no? Estos son los avances de ejecución del proyecto, cortesía de la empresa Pavimac a través del ingeniero encargado Harold Cáceres, que nos proporcionó estas vistas, que es básicamente el sonailing que se ha hecho en el perímetro. Aquí podemos ver cómo es que se está colocando en su posición uno de los muros Barrett que va a estar, digamos, conteniendo los empujes en la fachada, ¿no? Que dan al acantilado. Bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Disculpe, una consulta. Todo el diseño en que se basa, pues, la metodología top-down, lo que estoy apreciando es que todo el diseño se basa en el programa ETAX y 6. Bueno, sí, aquí el análisis estructural está hecho en ETABS y también en SAP 2000. Algunas losas, por ejemplo, como la que tú ves aquí, es en SAP 2000. Eh, es que en el fondo, replicar las diferentes etapas, tú lo puedes hacer en SAFe, puedes hacerlo en ETABS, puedes hacerlo en Midas, en cualquier programa. El hecho es que tú puedas, digamos, replicar esa secuencia constructiva en un modelo y te permita envolver pues la respuesta, ¿no? Más desfavorables a tu diseño. Gracias, ingeniero. No hay de qué. Siéntase con total libertad de consultar cualquiera sea su inquietud, y si por ahí no pudieron consultar acerca de la primera parte, igual yo estoy atento y presto a poder contestarles las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Ingeniero, bueno, buenas noches. Buenas noches. Eh, en la parte de que mencionaba sobre el proceso constructivo de este sistema, usted dice que el sistema top-down, o sea, bueno, es un sistema no nuevo, sino que no mucho se utiliza, por ejemplo, en Chiclayo, en otras ciudades, solo en Lima mayormente. Consiste prácticamente en ir o sea, de arriba, ir hacia abajo, ¿no? Pero no sé si nos podría ilustrar con un video más o menos cómo es que el proceso constructivo, o sea, cómo se baja de un piso a otro. Claro. Bueno, no tengo a la mano un video ahora mismo, pero voy a intentar O sea, cómo es el proceso, explicarlo. por ejemplo, ya tenemos llenado el primer nivel, ya ahora, cómo yo, con qué sistema, qué maquinaria utilizo para bajar al otro nivel, ¿no? No, primero que nada hay que entender que tú no vacías todo el nivel. O sea, es decir, si tú tienes una losa, vamos a hacer un gráfico aquí en planta para que se pueda un poco entender esto. Tú tienes esta planta, ¿no? Tú tienes esta planta. Lo que haces es generar primero, voy a ver cómo lo hago aquí con otro color. Eh, Vamos a llamarle pilotes, ¿no? Yo lo que hago primero es colocar una secuencia de pilotes en todo el perímetro, ¿no? Vamos a ir colocando los pilotes. Esto lo hago todavía sin hacer ninguna excavación. Es decir, del nivel de terreno natural hacia abajo, yo voy colocando los pilotes o en su defecto pueden ser muros pantalla, ¿no? Como los barrets que hemos visto que se están ejecutando ya en este proyecto de Termalecón, pero puede ser los pilotes de contención o los barretes de contención. Entonces tú vas a utilizar esto como contención perimétrica para empujes de suelo. Ahora, luego lo que haces es realizar una excavación de todo, digamos,
la zona del perímetro. Claro, tú también vas a generar aquí pilotes que te van a servir como columna, ¿no? Para bajar de arriba hacia abajo, de acuerdo a los ejes que tú tengas. Vas a colocar pilotes que pueden ser de concreto o estructuras metálicas que después las transformarás en compuestas, etcétera. Luego lo que haces es vaciar las losas, voy a hacerlo así, las losas que se encuentran principalmente en el perímetro, para que sea juntamente el pilar que tú tienes en el perímetro con esa losa la que pueda resistir el empuje de suelo. Y tú dejas digamos, este gran ducto en la losa vaciada en el nivel cero, tú la dejas para que puedas por allí introducir tu maquinaria e ir excavando. Entonces yo desde aquí me sirve para maniobrar e ir excavando por debajo de esta losa. No es que hago toda la losa de toda la extensión de todo el área, ¿no? Sino que yo siempre voy teniendo un espacio en el centro tal que me permita a mí ir excavando e ir eliminando el material por allí, ¿no? Como la imagen que estamos viendo aquí, ¿no? Que está en el lado izquierdo superior. No sé si se puede notar bien, pero ahí vemos cómo en el perímetro de la estructura tenemos losa, pero en el centro es como que hay un gran ducto, ¿no? Es decir, solamente el perímetro se va ejecutando de arriba hacia abajo mediante las excavaciones que se van haciendo por este ducto central eh, hasta que yo llego a la zona inferior, ¿no? De la cimentación. De la cimentación ya hacia arriba, yo ya puedo ir completando lo que me falta con el sistema tradicional. O sea, el hecho es que aquí, con este sistema top-down, para esta excavación profunda, ya no necesité aplicar lo que vendría a ser el sistema tradicional de muros anclados y a su vez yo ya tuve habilitado la losa de nivel cero que me puede servir para hacer otros trabajos, como por ejemplo en el sistema top-down, propiamente top-down, conforme tú vas bajando, también va subiendo la construcción de la torre. O sea, es un método constructivo que te abre dos panoramas, el que avanzas hacia abajo y también avanzas hacia arriba, ¿no? Ahí también su gran beneficio, ¿no? Pero claro, complica también los escenarios de diseño y que deben ser tomados en cuenta. Sí, aquí nos pregunta si quedamos con la opción 3. Sí, ahora mismo estamos trabajando con la opción 3 que técnicamente nos viene bastante bien para el proyecto, para el aspecto estructural y también para el aspecto económico. Em, es que estamos ahora mismo trabajando con la opción 3, ¿no? Ya, ¿cada cuánto se considera colocar los pilotes? Eso en el fondo obedece a un análisis geotécnico. O sea, la propuesta de la ubicación y distribución de pilotes o barres o muros pantalla en el perímetro para este tipo de sistemas lo define el geotecnista, ¿no? El que va a realizar la ejecución del proyecto normalmente hace un análisis complementario y él es el que define la posición y el espaciamiento que debe tener entre pilote y pilote, ¿no? Para que, de acuerdo a las características de ese suelo, esa ventana o ese espacio que tú dejas no sea motivo para que, digamos, la tierra se empiece a desbordar por esas aberturas, ¿no? O sea, eso ya es diseño geotécnico. A ver, aquí tengo otra consulta. Eh, para las verificaciones de la estabilidad de taludes también se realiza de acuerdo a la solución constructiva que se emplea y se verifica para cada fase constructiva la estabilidad o solo para la etapa final. En este caso, solamente según yo he podido revisar el análisis de estabilidad de talud, se ha hecho para la etapa final, que en este caso se entiende sería la más crítica y que no sería muy desfavorable para, digamos, para el talud como tal, replicar o hacer un análisis de secuencia constructiva de estabilidad, porque se entiende que la mayor afectación se va a dar cuando se retire la mayor cantidad de suelo y se profundice más, ¿no? Porque no se genera una vibración ni un desplazamiento de terreno como se generaría con un muro anclado, por ejemplo. En todo caso, solo uso la opción de análisis de secuencia constructiva mediante TAP. Sí, o sea, hay un análisis de Stargate Construction que te da ETAPS, en el cual tú puedes programar no solamente qué
o tú le puedes dar la orden, no solamente de que ese análisis de secuencia constructiva lo haga de abajo hacia arriba, sino también lo puedes programar para que lo haga de arriba hacia abajo, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo hicimos de una manera más convencional, o sea, hicimos diferentes modelos en los cuales en uno había solamente un sótano, en el otro había dos sótanos. O sea, nos dimos la tarea de hacerlo manualmente porque eso nos permitía controlar mejor los resultados, ¿no? Y no saber de cierta forma cómo está trabajando esto y de arriba hacia abajo, ¿no? ¿El tema de fuerza sísmica se incorpora de forma gradual o queda definido netamente por temas de empujes? ¿Existe algún control adicional para los muros de corte para sistemas constructivos mostrado? Excelente pregunta, ¿no? Las fuerzas sísmicas, por estar, digamos, confinado por un suelo estable, ya sea con cualquiera de los sistemas que sea y también con la presencia de losas, no es una condición crítica, digamos, para la estructura en los sótanos. No es una condición, digamos, crítica. Lo que es crítico es básicamente los empujes, ¿no? Es decir, esta losa o esta franja de losa que se va a construir como con el sistema top-down es la que va a resistir juntamente con los barrets y juntamente con estos dos barrets centrales que se van a proyectar, van a resistir estos empujes laterales, ¿no? Entonces, esta es una solicitación que hay que evaluar eh, adicional a la que va a tener después cuando venga todo el edificio, ¿no? Pero más crítico para la losa sin duda son los empujes, ¿no? Los empujes vienen a ser súper críticos para la losa y son los que terminaron definiendo los espesores. Claro, aquí nos dice, si en la solución de este tipo de sistema top-down se utilizaría o se utiliza pilotes y el suelo al cual uno está llegando no es el suelo, digamos, suficientemente fuerte como para o resistente como para también aguantar no solamente esa etapa del proceso constructivo, sino también, digamos, la ejecución de la superestructura, pues evidentemente será necesario construir una zapata, ¿no? Más que una zapata ya sería un cabezal, ¿no? Ahí que al final pues me ayude a compensar lo que no puede tomar y ese pilote. Pero normalmente, si uno le quiere sacar provecho, es que tenga un gran trabajo ese pilote con una resistencia a punta, ¿no? Pero claro, dependerá de cada proyecto, ¿no? Entonces, miren, yo con esta, digamos, con esta presentación lo que he querido es un poco abrir el panorama y que estemos conscientes de cómo los procesos constructivos influyen mucho en los procesos de diseño, ¿no? Y claro, a medida que los procesos constructivos se van haciendo un poco más complejos y desconocidos y no tan tradicionales, pues empiezan a influir muchísimo más, ¿no? El top-down es un ejemplo de ello, de cómo este proceso constructivo eh, influye directamente en la respuesta de los elementos de contención, ¿no? Pues tengo que evaluarlos para cada etapa sabiendo que en cada etapa tengo una variación de carga y tengo una variación de esbeltez de los elementos, que eso es fundamental, ¿no? La esbeltez. No puedo pensar que esto va a ser construido en una sola etapa y pensar que el caso más desfavorable es cuando está construida toda y donde hay más carga axial. Tengo que pensar en condiciones geométricas y condiciones, en este caso, de carga, ¿no? Eh, eso es importantísimo que nosotros siempre sepamos cómo va en el fondo ir el proceso constructivo para que nosotros vayamos también juntamente con ello en el diseño estructural y plasmar las indicaciones que tengamos que plasmar también en los planos y memorias respectivas. Cuando se hace el modelo aislado de la zona top-down, no se considera la contraflecha que genera el resto de niveles superiores.
no comprendo bien, digamos, ¿te refieres a la compensación del acortamiento axial de la columna, que fue, digamos, uno de los temas que hablamos al inicio? Ah, bueno, excelente pregunta. Bueno, en este proyecto en particular no tuvimos problemas con eso. O sea, no tuvimos problemas de caídas de momento ni de acortamientos diferenciales importantes, ¿no? Normalmente en este tamaño de edificios todavía no se tienen estos problemas, ¿no? Edificios de 40 pisos arriba, sobre todo que son de núcleo central con marco perimétrico, pues el núcleo central es una estructura de hormigón súper pesada, súper rígida axialmente, versus un perímetro de pórticos que tienen columnas reducidas, ¿verdad? En comparación con el núcleo, allí sí podemos visualizar rápidamente este efecto, ¿no? Pero en este caso no. En este caso lo único que se está controlando también durante el proceso constructivo, entiendo, y que se van a controlar, son las deformaciones que tendrán estas losas lateralmente, producto del empuje del suelo, ¿no? Porque es también innegable que van a haber deformaciones, ¿no? Pero que están consideradas dentro de algún rango. Y eso es lo que se va a tener que ir midiendo a medida que se va profundizando con el sistema top-down. No sé, ¿hay alguien más que tenga alguna consulta adicional o le haya quedado alguna duda? Eh, en este caso no fue tanto por el tipo de suelo. O sea, este caso condicionó el procedimiento top-down no por el tipo de suelo, sino por la condición que tenemos aquí de estar tan cerca al acantilado. Entonces, cualquier ejecución de muro anclado, cualquier perforación y vibración que perturbe esta zona, que es muy poca, son 15 metros solamente, ustedes pueden ver básicamente una vía, iba a repercutir en deslizamientos e incluso en la estabilidad de este talud. Entonces, esa fue, digamos, el principal desafío por el cual se optó implementar el sistema top-down para poder salvar este inconveniente, ¿no? Con estar tan cerca del acantilado. Pero claro, el tema de dónde funciona más un muro anclado ya obedece más a temas geotécnicos, ¿no? Que en este caso no fue tanto por el tipo de suelo, sino por la condicionante. Bueno, en realidad este edificio tiene muchos más desafíos que quizás en otro momento los podamos discutir. Por ejemplo, tiene una macroviga que lleva una gran cantidad de postensado, pues carga una columna que soporta 20 pisos, ¿no? Entonces, donde también hay un tema con el proceso constructivo, el apuntalamiento y el tensado de los cables a medida que el proceso constructivo va avanzando, ¿no? Pero en fin, creo que digamos, el principal desafío para este proyecto ha sido cómo ejecutar sin poner en riesgo, que es lo principal, el talud, ¿no? Para el análisis tiempo-historia no lineal se han utilizado registros peruanos escalados, algunos sintéticos y algunos registros de Chile. Los registros peruanos, los normativos, escalados, algunos generados sintéticos y algunos registros de Chile. Excelente pregunta. Nos menciona aquí el ingeniero Carlos, nos dice, la viga que mencionó de 80 por metro 50, ¿cómo se logra controlar las deflexiones en el diseño? Excelente, ¿no? Es esta viga que ustedes están visualizando, que van a visualizar aquí.
que se nota pues, claramente, ¿no? Ahora, esta viga como tal que ustedes ven, conceptualmente, no tiene un comportamiento propiamente como viga, sino que la denominamos así porque es un elemento horizontal, ¿verdad? Y que va a estar a nivel de losa. Pero no es propiamente el comportamiento de una viga, porque el espacio que hay entre pilote, o perdón, entre barret y barret, no superan muchas veces los 2 metros, ¿no? Entonces, el vano que hay para que esto pueda generar una deformación es casi nula. Sumado a esto, pues tenemos un muro en la parte superior. En el fondo no es, en el fondo esto incluso está trabajando como un todo, ¿no? Como una gran zapata. Entonces no es que esté trabajando como una viga como tal. Principalmente diría yo que es solamente un elemento de transferencia en el cual nos permite pasar de tener elementos o segmentos de muros, ¿verdad? Separados, espaciados, a tener un elemento continuo. Entonces, este elemento se ha diseñado considerando también la sobreresistencia, pero no hay problemas de deflexiones, ¿no? Como tal, o sea, los desplazamientos son muy cortos, los que hay entre barret y barret. Lo único que hay que generar es, esto es como si fuera un cabezal, ¿verdad? Imagínense, esto es como si fuera un gran elemento, un cabezal de pilote y los barrets están trabajando como si fueran pilotes, ¿no? Entonces, no es que haya una deflexión como tal, porque los vanos son nada, ¿no? Y bueno, el elemento que se apoya es continuo también. Excelente pregunta. Aquí nos dicen, con referente a la macrovía que señalé, ¿lo diseñan con elementos finitos o modelos tipo bielas y tirantes? En este caso, si bien es cierto, fue una macroviga o es una macroviga, la relación de aspecto que guarda su peralte con su luz no la califica todavía como una viga de gran peralte, porque la luz que tiene son casi 18 metros y el peralte, si no me equivoco, son como 2,5 metros. Básicamente es un piso completo. Entonces, esta macroviga todavía no reúne las condiciones como para poder considerarla como una viga de gran peralte, ¿no? Lo único que se ha hecho es trabajar un modelo de elementos finitos, súper conservador, y un modelo de barras. Se han hecho dos modelos para ver la sensibilidad de la respuesta y evidentemente esto tiene cables, pues, ¿no? Tiene cables de postensado que ayudan a controlar las flechas. Sumado a ello, pues el alzaprimado, los puntales que tienen que ir durante todo el proceso constructivo. Bueno, la macroviga, la condición que nosotros buscamos es que ésta se encontrara elástica, es decir, que no tuviera opción a fluir, ¿no? Entonces se diseñó con un R de 2, si no me equivoco, ¿no? Y después eso, cuando uno lo ve reflejado en el análisis no lineal, te das cuenta que el momento que resiste la viga es mayor al momento máximo de todos los registros. Entonces, con eso también visualmente tú ves que no hay un aviso de las rótulas donde te indiquen que estás entrando en fluencia. Entonces, lo primero para nosotros fue eso, que esa viga tiene que ser elástica, ¿no? No podemos permitirnos ahí incursiones inelásticas, ni mucho ya, mucho más allá, mucho menos. Dice, los dos muros en voladizo en el sótano, con la presencia de la losa de transferencia y las losas de sótano ya no
ya no soporte carga sísmica. ¿Cuál muro es emboladizo? No sé si me podría indicar. Los muros que soportan el empuje, ¿vale? Entonces, los muros, aquí lo que está soportando el empuje son toda esta cara, ¿no? Que vemos por fuera, que en planta sería esta fila de barrets, pero no están en voladizo, porque tienen una losa superior y están arriostrados. Esto es lo que está a los muros verticales, ¿ya? Estos muros, sí, pero aquí sí se pueden hacer anclados. O sea, estos de aquí son barrets, pero que van a llevar anclajes, sino que, digamos, la ventaja de emplear barrets es que yo puedo hacer el vaciado de esto de toda la altura en un solo vaciado, pues, ¿no? No tengo que esperar a hacer una consecución de dameros, ¿no? Como se hace en el sistema tradicional, que voy haciendo paño a paño el muro anclado. Aquí no, yo hago el vaciado verticalmente dejando espacios, pero también va a tener, cada barret va a tener sus muros, sus anclajes, ¿no? Conforme voy bajando, voy anclando. Entonces no van a quedar en voladizo. ¿Existiría alguna complicación por hundimiento de la estructura con ese sistema top-down durante el proceso constructivo? Hundimiento de la estructura, ¿te refieres a que, digamos, la capacidad de los de los pilotes, de los pilares, no sea la adecuada y que termine asentando a la estructura, no sea suficiente solamente el pilote, sino que esto genere que haya asentamientos? No sé, ¿te refieres un poco a eso? ¿A ese tipo de asentamientos? Vale, pero aquí hay que entender que esto de aquí tiene un análisis geotécnico, ¿verdad? Que obedece a un estudio de suelos, que obedece a un diseño geotécnico, los pilotes, y claro, y a un diseño estructural, ¿no? Se entiende que estamos todos cubiertos por los análisis respectivos, ¿no? Eh, ahora, que suceda algo extraordinario, pues, y podría suceder igual que en cualquier otro sistema constructivo, ¿no? Si se calcula o se determina mal las características del suelo y la capacidad admisible y los asentamientos, pues se tendría el mismo problema aún en una estructura convencional. Aquí lo único diferente es el proceso constructivo, pero no es que por tener ese proceso constructivo estás más expuesto a tener asentamientos, ¿no? Al contrario, diría yo, porque muchas veces ese pilote que te va a servir como columna, que se hace en la etapa cero, que tú ves aquí, por ejemplo, no es que sean solamente 2 o 3 metros, muchas veces son 10 metros, son 15 metros, ¿no? Entonces, esto hace que tengas, pues, que llegues o se hizo el estudio para que llegue a una roca, ¿no? Que llegue a roca y tu resistencia por punta pues es lo suficientemente, ¿no? Ahora, como en una estructura construida con el método convencional, dependerá de la asertividad que tenga el estudio de mecánica de suelos, del fondo, más que el sistema constructivo exponga este tipo de desventajas. Muy bien, si no hay una consulta adicional, a ver, creo que aquí hay una más. Eh, Al haber el problema de la reducción axil de los pilotes
¿para qué se hizo el análisis de secuencia constructiva? Para controlar Belter, resistencia e inclinación. Eh, Al haber el problema de la reducción axial de los pilotes, no, la secuencia constructiva se hace para ver, por más que tú tengas una carga axial menor a la que va a tener en su etapa final, la geometría que presenta, que pueden ser 2, 3 sótanos, 4 sótanos, que estamos hablando de dobles, triples, cuádruples alturas, evidentemente te va a condicionar a la resistencia máxima de la carga crítica de pandeo, ¿no? Entonces, a medida que yo tengo mayor longitud, mi carga crítica de pandeo es mucho menor. Entonces, el análisis de secuencia constructiva me ayuda a verificar que en ninguna de las etapas yo me encuentre con ese punto desfavorable, o que si me encuentro yo sea capaz de resolverlo a tiempo, aumentando la sección, por ejemplo, o generando otros elementos adicionales para tener menos área tributaria de carga. O sea, lo que uno llega a poder verificar con eso es que no tengas al final un problema en el cual no te hayas dado cuenta que justamente para esa condición es que tenías el caso más desfavorable, porque justamente ahí se encontraba la carga justa de crítica de pandeo para esa altura. Entonces, por eso es que es indispensable hacer ese análisis de secuencia constructiva. Claro, tendría que considerar el efecto P delta, y lo considera desde ya porque tienes empuje, pues, o sea, no solamente tienes la carga axial, sino también tienes empuje lateral. Entonces tienes empuje lateral que te genera un momento por empuje, y tienes carga axial. Entonces ahí es donde tienes la dificultad de poder barrer todos esos escenarios, y que tus elementos funcionen para todos ellos. Perfecto, entonces gracias a todos por las consultas. Estimados asistentes, agradecerles por su participación activa en esta ponencia. Ha sido, ¿no?, un placer compartir este espacio y escuchar, ¿no?, la valiosa contribución de nuestro panelista, quien es el ingeniero Óscar Muñoz Horna. Espero que la discusión haya sido enriquecedora y que podamos seguir, ¿no?, intercambiando ideas en el futuro. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.